Saludos, buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News y estos son los titulares. Los palestinos de Gaza rechazan la ocupación de su ciudad y los nuevos planes sionistas de desplazamiento. La ONU afirma que la decisión de Israel provocará masacres, devastación para cientos de niños enfermos y hambrientos. Argelia destaca la naturaleza falsa de la afirmación francesa sobre la suspensión del acuerdo de exención de visados del 2013, afirmando que para la parte argelina este expediente está definitivamente cerrado. Argelia, y en nombre del grupo A3+ de la ONU, reitera desde el Consejo de Seguridad su llamamiento a un proceso político creíble e inclusivo en Libia y llama a hacer respetar los acuerdos de alto el fuego para allanar el camino a la celebración de elecciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con actualidad en Palestina. Con la misma brutalidad o más, las fuerzas de ocupación sionistas continúan masacrando a los palestinos de Gaza. Las autoridades sanitarias gazatíes reportaron el martirio de 51 palestinos, incluidos al menos 11 solicitantes de ayuda humanitaria, en intensos ataques aéreos israelíes contra diversas zonas y barrios de la Franja de Gaza desde la madrugada de este jueves. El Ministerio de Salud de Gaza informó de 2 muertes por hambruna y desnutrición en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de víctimas de hambruna y desnutrición en Gaza a 271 palestinos, incluidos 112 niños. El Ministerio destacó que la ocupación sigue utilizando los alimentos como arma de guerra contra los palestinos. Cientos de personas de diversos segmentos de la población palestina se manifestaron en la Franja de Gaza contra y el rechazo a los planes de la ocupación de desplazar a los palestinos, especialmente con el inicio de las primeras etapas de la ocupación de la ciudad de Gaza. Los manifestantes instaron al mundo a presionar de inmediato a la agresión sionista contra Gaza, dadas las catastróficas condiciones en la franja. Hoy nos reunimos con todos los componentes del pueblo palestino de Gaza para enviar un mensaje al mundo entero. No queremos esta guerra, no queremos las masacres, queremos vivir y estar seguros. En medio de la destrucción, en medio de la aniquilación de Gaza, aquí Gaza está siendo exterminada a diario, no a la política de desplazamiento. Nuestra gente muere a diario. Mi mensaje es claro, las palabras se acabaron y ha llegado el momento de actuar para detener las operaciones militares, el genocidio contra nuestro pueblo y las masacres que ocurren a diario. Para el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas, la nueva agresión constituye un desprecio por los esfuerzos de los mediadores para alcanzar un alto el fuego y un intercambio de prisioneros. El movimiento afirmó en un comunicado publicado este jueves que el anuncio de la ocupación sobre el inicio de la llamada Operación Gedeón II constituye una escalada de la guerra y de exterminio, agregando que Netanyahu ignora la propuesta de los mediadores, lo que demuestra que es él quien obstruye cualquier acuerdo y que no se toma en serio la recuperación de sus rehenes. Y del lado de la ONU, la Oficina de Derechos Humanos confirmó que la decisión de la ocupación israelí de controlar completamente la ciudad de Gaza y desplazar forzosamente a sus residentes provocará masacres de civiles, la destrucción de infraestructura esencial para la supervivencia y la repetición de los métodos de guerra empleados en el norte de Gaza y en Rafah. La oficina explicó en un comunicado que este desplazamiento masivo no cumple con los requisitos del derecho internacional e instó a los estados parte de los convenios de Ginebra a ejercer la máxima presión para detener de inmediato esta operación que amenaza con crear una crisis humanitaria sin precedentes que pone en peligro también vidas y elimina permanentemente la presencia palestina en la mayor zona urbana de la Franja de Gaza.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza para evitar la muerte y la destrucción resultantes de cualquier operación militar contra la ciudad. El máximo dirigente de la ONU se expresaba en un discurso pronunciado en Japón durante una conferencia sobre desarrollo en África. Debo reiterar que es vital alcanzar de inmediato un alto el fuego en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes, así como evitar la muerte y destrucción masivas que una operación militar contra la ciudad de Gaza causaría inevitablemente. El número de niños desnutridos en la ciudad de Gaza se ha sextuplicado desde marzo pasado, una situación que podría complicarse aún más con la nueva operación militar sionista. Según la ONU, muchos niños no podrán soportar un nuevo desplazamiento y podrían morir de hambre. Kahina Mansri nos amplía la información. Ignorando por completo los esfuerzos de mediación y los llamamientos de la comunidad internacional para un alto el fuego, la entidad sionista acelera la ocupación de Gaza en una nueva fase del genocidio que amenaza con expulsar de sus territorios a aproximadamente 2 millones de palestinos de Gaza hacia el sur en un contexto de devastación, escasez crítica de insumos básicos, en particular para los niños. Tenemos una población extremadamente débil que se enfrentará a una nueva gran operación militar. Creíamos que ya lo habíamos dicho todo sobre Gaza, que la habíamos descrito como un infierno en la tierra, pero sí, si este escenario se hace realidad, incluso si hablamos de la evacuación de la población de Gaza hacia el sur, muchos simplemente no tendrán la fuerza para afrontar un nuevo desplazamiento. Gaza está ante una catástrofe humanitaria de escala inimaginable. Si los planes sionistas se implementan, el sufrimiento de la población será aún más insoportable. Según las cifras de nuestros centros de salud entre marzo y hoy, se han sextuplicado el número de niños con desnutrición severa, lo que significa que si no se toman medidas hoy, sin duda estarán condenados a muerte. Según la información de nuestros centros de salud, 1 de cada 3 niños en el centro de Gaza, la ciudad de Gaza y el norte de Gaza sufre desnutrición severa. Muchos de ellos no sobrevivirán, por lo que más personas morirán de hambre en los próximos días y semanas. Seamos claros, se trata de una hambruna fabricada, es deliberada, se ha utilizado la comida como arma de guerra. Los rasgos normales de la infancia han desaparecido, sustituidos por el hambre. Tras numerosas semanas de bloqueo alimentario impuesto por la ocupación, las tasas de desnutrición se disparan en el enclave. Un problema importante ahora en Gaza es la falta de alimentos. Ese es un aspecto, pero también falta el tipo de alimentos adecuado. Se necesitan productos frescos, se necesitan frutas, verduras, carne, pescado y sobre todo productos lácteos. Imaginen lo que es estar en Gaza. Y todos conocemos Oriente Medio. Ni siquiera existe el labne. No hay nada para estos niños. Así que para nosotros el mayor riesgo es que estas poblaciones se estén debilitando. Ahora vemos que las tasas de desnutrición empiezan a dispararse en Gaza. La entidad sionista orquesta las matanzas de palestinos a través de todos los medios: armas, humillación, hambre y sed. Según la Oficina Gubernamental de Medios de Comunicación de Gaza, la franja necesita más de 600 camiones con diversos tipos de ayuda diariamente para satisfacer las necesidades mínimas de más de 2 millones de palestinos en medio de un colapso casi total de la infraestructura debido a la guerra y el genocidio en curso. Y los nuevos planes de asentamientos sionistas en Cisjordania ocupada provocaron una fuerte oposición a nivel internacional. Gran Bretaña, que convocó a la embajadora israelí en Londres, criticó el plan sionista calificándolo como una flagrante violación del derecho internacional que socavaría la idea de una solución de 2 estados, la posibilidad de establecer un Estado palestino sobre el terreno, su unidad geográfica y demográfica, y consolidaría la división de Cisjordania ocupada en zonas aisladas.
Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán expresó su rechazo categórico al plan de asentamientos sionista denominado E1, que exige la expansión de los asentamientos en el Quds ocupada y la separación del norte y el sur de Cisjordania. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán consideró la actividad de asentamientos como una violación del derecho internacional y exigió a la ocupación sionista que la detuviera de inmediato. Otra reacción, la de España, que condenó a su vez la decisión de la ocupación israelí de construir nuevos asentamientos en el Quds Este, considerándola una violación del derecho internacional. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, afirmó que la decisión de la ocupación de construir nuevos asentamientos dividirá los territorios palestinos y obstaculizará la implementación de la solución de dos estados. El jefe de la diplomacia española subrayó la necesidad de detener la escalada de la ocupación en Gaza, que causará más muertes y sufrimiento injustificado, enfatizando que la paz reside en un alto el fuego permanente, la liberación de rehenes, la entrada de la ayuda humanitaria y la solución de dos estados. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, el grupo A3+ del Consejo de Seguridad, que incluye a Argelia, Somalia, Sierra Leona y Guyana, reiteró su rechazo y condena a las reiteradas violaciones sionistas en territorio sirio. Durante una sesión este jueves del Consejo de Seguridad dedicada a debatir la situación en Siria, el representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, declaró que los ataques sionistas violan la soberanía de Siria y provocan la desestabilización de toda la región. Debemos ser claros en nuestro rechazo a la injerencia externa que exacerba la instabilidad en Siria. Nuestro grupo en el Consejo de Seguridad reitera su condena enérgica de las reiteradas acciones militares de Israel en Siria. Estas acciones violan flagrantemente la soberanía de Siria, así como el acuerdo de separación de 1974, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En última instancia, exacerban las tensiones y conducen a una mayor destabilización en la región. Nuestro grupo reafirma su apoyo inquebrantable a la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Siria. Unity, independence and territorial integrity. Sobre la situación en Libia, el representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, reiteró el llamamiento del grupo A3+ a un proceso político inclusivo en Libia liderado por los propios libios para permitir la celebración de elecciones creíbles. En una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Libia, el diplomático argelino llamó a desarmar a todas las facciones que operan fuera del Estado libio y a respetar la soberanía e integridad territorial de este país. Reiteramos nuestro llamamiento a un proceso político creíble liderado por los libios y que dé lugar a elecciones nacionales libres y justas y la unificación de las instituciones estatales del país. En el ámbito de la seguridad, el A3+ reitera su llamamiento urgente a todas las partes para que respeten el alto el fuego y las medidas de seguridad. También hacemos hincapié en la necesidad de desarmar a todos los grupos armados que operan al margen del Estado y ello como condición previa para garantizar la seguridad en Libia, la seguridad civil. Llamamos a todas las partes a adherirse a la Carta de Reconciliación Libia firmada en Adís Abeba el 14 de febrero de 2025. Esta carta tiene el potencial de allanar el camino hacia una Libia unida y soberana. Para concluir, el pueblo libio está cansado de los retrasos y de las promesas que nunca se cumplen. Durante una reunión virtual previamente a esta sesión, la representante especial del secretario general de la ONU para Libia, Hannah Tete, destacó la necesidad de que las mujeres libias participen en el proceso de cambio para lograr la estabilidad y la paz en su país.
Quisiera señalar que el cambio no puede ser solo con los actores políticos, porque en una democracia hablamos de toda la sociedad, no solo de unos pocos líderes clave. Es cierto que desempeñan papeles importantes, pero no son los únicos, y es parte de la razón por la que estamos haciendo mucho más trabajo de divulgación y participación y manteniendo estas conversaciones para que las mujeres puedan reflexionar sobre estos temas y definir sus propios roles, y podemos apoyarlas como mujeres para que desempeñen su papel participando en el espacio político. El presidente saharaui y también secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, declaró que las Naciones Unidas celebran este año su 80º aniversario, una oportunidad para reafirmar su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Ello fue en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que le informaba sobre los últimos acontecimientos en la cuestión saharaui. Este año las Naciones Unidas celebran su 80º aniversario, una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y destacar el papel fundamental de la organización como pilar del sistema multilateral y garante de la paz y la seguridad internacionales. El Plan de Arreglo Conjunto de las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, aceptado por ambas partes, el Frente Polisario y Marruecos, en 1988 y refrendado unánimemente por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 658 de 1990 y 690 de 1991, es el único acuerdo mutuamente convenido, práctico y razonable para una solución pacífica, justa y duradera a la descolonización del Sáhara Occidental. En otro asunto, el Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores publicó un aviso en el Boletín Oficial de la República Francesa relativo a la suspensión del acuerdo argelino-francés de 2013 sobre exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. La agencia de noticias argelina APS, citando a una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino, confirmó que lo indicado en el anuncio del boletín era una afirmación completamente falsa. La afirmación francesa es completamente falsa. Las restricciones de acceso al territorio francés impuestas a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio argelinos fueron anunciadas por la propia parte francesa ya en febrero pasado. Estas medidas fueron denunciadas en su momento por la parte argelina en un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 26 de febrero de 2025. El primer caso de denegación de entrada al territorio francés a un titular de pasaporte diplomático argelino se registró el 13 de febrero de 2025. Este precedente fue seguido por un segundo caso ocurrido el 26 de febrero de 2025. Como se indicó entonces en el comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino, estos dos casos fueron objeto de solicitudes oficiales de aclaraciones dirigidas a las autoridades francesas. La fuente del Ministerio argelino de Asuntos Exteriores confirmó que la mala fe de la parte francesa es evidente en este caso, dado que es la principal responsable del incumplimiento de las disposiciones del acuerdo, subrayando que para la parte argelina este expediente se considera definitivamente cerrado. Para la parte argelina, este expediente está definitivamente cerrado, tras la notificación el 7 de agosto de la denuncia de Argelia del acuerdo argelino-francés de 2013 relativo a la exención de visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. Sobre la guerra en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Moscú apoya el principio de garantías de seguridad de conformidad con los acuerdos de Estambul, concluidos en 2022, subrayando que todas las demás posibilidades se consideran desesperadas desde el punto de vista ruso. Lavrov subrayó que el presidente ruso Vladimir Putin está preparado para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, pero primero deben resolverse todos los asuntos y hay una duda sobre la autoridad de Zelensky para firmar un acuerdo de paz. Rusia siempre ha estado a favor de un diálogo honesto con Ucrania.
Y esas garantías de seguridad acordadas, subrayo, por iniciativa de la delegación ucraniana en abril 2022 en Estambul, cuentan con nuestro apoyo. Las apoyaron entonces y las apoyan ahora, porque se basan en el principio de la garantía colectiva de seguridad. Nuestro presidente ha reiterado su disposición a reunirse incluso con Zelensky, con el entendimiento de que todos los asuntos que requieran consideración al más alto nivel se resolverán satisfactoriamente. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, reiteró rechazo categórico de su país a cualquier propuesta relacionada con el despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania como fuerzas de paz. Medvedev afirmó en declaraciones que Rusia no aceptará lo que describió como una garantía de seguridad para Kiev a través de las fuerzas de la OTAN, señalando que estas fuerzas no pueden desempeñar un papel de mantenimiento de la paz en la región. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.